Muy buenos días, que el Señor te bendiga en esta mañana, deseando que la paz y la misericordia de Dios sean con tu vida en este día. Que tengas un día bendecido. Quien te saluda el pastor Luis Cedeño, y hoy, como cada mañana, quiero compartir contigo una palabra que el Señor ministra a mi corazón, que creo que te va a bendecir. Donde te encuentres, en cualquier país que seas, quiero bendecirte en esta mañana. Dicho esto, quiero que analicemos juntos un versículo, una historia muy conocida por todos nosotros en el libro de Jeremías. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Jeremías, el capítulo 18. Ahí muchos hemos hablado acerca de lo que se llama el alfarero. Es una profecía muy hermosa en el cual Dios trata con el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 18. Jeremías, el libro de Jeremías capítulo 18. Como le digo, muchos conocemos esta historia. Ok. Jeremías capítulo 18, versículo 1 y 2 en adelante. Mire cómo dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Amados en el Señor, he estado orando y definitivamente el Señor ha ministrado en mi corazón esta palabra y quiero compartirla contigo. Quiero que te tomes el tiempo por un momento de poder escucharme. Que Dios bendiga a todas las personas que han escuchado estos vídeos. Que la paz de Dios sea con tu vida, reitero nuevamente. Amados, la historia del alfarero, capítulo 18, todos sabemos que está relacionada con un trato de Dios especial contra el pueblo de Israel, conforme al pueblo de Israel. Es un trato que Dios tuvo, una profecía que Dios le da para tratar a Israel, hablando de la vasija de barro que se quiebra en sus manos, y le dice, bueno, y Jeremías, así es el pueblo de Israel en mis manos. ¿Acaso no puedo hacer yo como hace el alfarero con aquella vasija que se quiebra? Así son en mis manos. De eso está basada la historia, o la profecía, mejor dicho, la profecía que todos conocemos. Bien, pero analizando esta profecía, y yo estudiando un poco acerca de esto, hay algo maravilloso que el Señor trató con mi vida, la cual yo quiero también compartirla contigo. Y quiero hablar de la casa del alfarero, la casa. Me quiero ir no tanto a la profecía, sino a la casa. Históricamente he estado indagando, estudiando un poco acerca de la casa del alfarero. Y hay algo interesante que yo pude entender. La casa del alfarero está compuesta o está dividida por 3 cuartos distintos o por 3 segmentos. Así está compuesta la casa del alfarero. Hay algo que me llama la atención, que el versículo comienza diciendo, donde Dios habla, que Dios le dice. ¿Qué es lo que Dios le dice a Jeremías? Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Hay algo muy interesante acá, y es que muchas veces Dios tiene que movernos de nuestro confort, de nuestro ámbito, de nuestro círculo vicioso, de nuestra vida diaria común, la sociedad, las amistades, el trabajo, la familia. A veces Dios tiene que movernos de ahí y llevarnos a lugares determinados donde Él nos quiere hablar. La cosa es, ¿Dios habla en todas partes? Claro que sí.
pero hay ocasiones donde Dios quiere tratar en lugares determinados con nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana entiendas, posiblemente Dios te está llevando a lugares determinados. Posiblemente Dios te está sacando de tu confort para hablar a tu vida. Dicho esto, quiero continuar con el tema. La casa del alfarero está compuesta por 3 segmentos, como le dije, 3 cuartos diferentes, una casa. Y yo quiero que entiendas esto. El primer segmento o la primera etapa de la casa la vemos cuando Jeremías entra. Alabado sea el Señor. Jeremías entra. Y cuando entra a la casa se da cuenta que el alfarero está trabajando. Entonces, el primer segmento es el lugar de trabajo, es el taller, es donde moltea la vasija. Es allí donde él agarra el barro y comienza a hacer el proceso de molde, donde hacen la vasija. Eso se le llama la rueda de alfarero. Ese es el primer segmento. El segundo segmento, la segunda etapa a nivel de la casa, porque la casa del alfarero tiene 3 etapas. Y yo quiero darte este mensaje porque tú vas a ir a la casa del alfarero. Todos vamos a la casa del alfarero. Alabado sea el Señor. Entonces, la segunda etapa, a eso se le conoce como el patio trasero de la casa del alfarero. O bíblicamente se le conoce como el campo de alfarero. En el libro de Mateo capítulo 26 nos cuenta cuando el apóstol Judas, el que traicionó a Cristo, él vende a Cristo por 30 monedas de plata, cumpliendo una profecía de Jeremías. ¿En qué está basado esta Jeremías? ¿En qué está basado esta profecía de Jeremías? En que Jeremías compra un campo de sangre o campo de alfarero con 30 monedas de plata. Eso lo pueden encontrar en Mateo capítulo 26 en adelante. Fíjese, amados en el Señor. ¿Qué es el campo de alfarero? El campo de alfarero es el patio trasero, es el campo que una casa de alfarero tiene donde extraen la arcilla. ¿Por qué se le dice campo de sangre? Porque es una arcilla muy púrpura, rojiza. A eso se le llama campo de alfarero. Fíjate, de ahí el alfarero saca la arcilla de ese campo, pero en ese mismo campo el alfarero lleva aquellas vasijas, gloria al Señor, que no salieron como él quería. Todas las vasijas que terminan quebradas, que terminan no hechas bien, el alfarero las lleva a el campo de alfarero. ¿Qué pasa ahí? Esas vasijas van y el alfarero literalmente las rompe, las quiebra y las deja ahí, las somete a un clima tremendo, al sol, para que se sequen y se tuesten. Son sometidas ahí a un proceso fuerte, las vasijas, que el alfarero no le salió como él quería en la primera etapa del segmento del taller, que no salen como quieren, no las bota, no las desecha, las lleva al el patio trasero, el campo de alfarero. En el campo de alfarero se quiebran todas las vasijas. Las vasijas que van para el campo de alfarero no son aquellas vasijas que tienen éxitos, que se ven bonitas, no, van aquellas vasijas procesadas. A ese campo no se va a exhibirse, se van a romperse. A ese campo se van a romper las vasijas que no se dieron al proceso de alfarero. Van aquellas vasijas que el alfarero dice, no, un momentito, acá no me agrada cómo está esta vasija. ¿Qué hace? ¿La bota? No la bota. Porque el alfarero nunca bota
una vasija. El alfarero no pierde tiempo con sus vasijas. Él va al campo de alfarero y la quiebra. Ahí es cuando la vasija se quiebra. Ahí es cuando la vasija se duele. Ahí es cuando el proceso duele. Ahí es cuando el matrimonio se hiere. Ahí es cuando los hijos comienzan a descarriarse. Ahí es cuando el ministerio comienza a doler. Ahí es cuando la cruz de Cristo cuesta. Ahí es cuando el evangelio se duele. Ahí en el campo de alfarero. No es agradable estar en el campo de alfarero. No es agradable ahí. Y cualquiera que vea al alfarero llevar una vasija y tirarla y quebrarla dirá, ese alfarero sí es malo. No. Es que lo que es malo para el hombre, lo que para el hombre cree que duele, para Dios no es un dolor, para Dios es un proceso de reconstrucción. Quiero decirte en esta mañana que lo que para ti es un dolor, que lo que para ti es una pérdida, que lo que para ti no tiene recuperación, para Dios es un éxito. Para Dios es un proceso de restauración. Estando pastoreando en una ocasión, predicando en una zona muy difícil de acá de este país, del Perú, pasé un momento determinado en mi vida donde pensé que yo había fracasado, pensé que había cometido un error, pensé que no había hecho la voluntad de Dios y que todo fue un error. Gloria al Señor. Esto fue mi pensamiento. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Cuando yo estoy orando en ese tiempo, el Espíritu Santo habla en nuestras vidas, a mi esposa y a mí, y nos dice que lo que para nosotros es un fracaso, para él era una preparación, era una reestructuración. Hay cosas en la vida de nosotros donde creemos que hemos fracasado. Creemos que hemos fracasado en el matrimonio, en el ministerio. Creemos que hemos fracasado haciendo la obra del Señor. Y lo que para nosotros es un fracaso, para Dios es un éxito. Entonces, toda vasija que va al campo de alfarero no va a ser desechada. No, va a ser recuperada. Hermano, hermana, quiero decirte de parte del Espíritu Santo. Yo no sé cuál es tu condición, qué tanto te has quebrado en el matrimonio, en el ministerio, en tu vida espiritual. Pero lo que sí sé es que Dios no te va a desechar, Dios te va a recuperar. Eso es el campo del alfarero, esa es la siguiente etapa de la casa del alfarero. Y termino en el libro de segunda de Timoteo, el apóstol Pablo enseña algo muy interesante. Y voy a hablar de la tercera etapa de la casa de alfarero. A esto le voy a llamar la sala de exhibición. Timoteo, Pablo le da una enseñanza muy bonita y le dice, pero en una casa grande. Y comienza Pablo a mencionar, capítulo 2 en adelante, comienza Pablo a mencionar una serie de vasijas en una casa. Entonces, dentro de la casa de alfarero, después que la vasija pasa el proceso de quebrantamiento en el campo de alfarero, después que se recupera, porque se va a recuperar. Muchos pasan al campo de alfarero. Mucha gente entra en el campo de alfarero. Dios tiene un campo donde muchos pasan y ven muchas vasijas quebradas. Así como el alfarero tiene un campo de alfarero donde se quiebran las vasijas, Dios tiene un campo en su casa donde hay muchas vasijas quebradas. Y muchos entran ahí y comienzan a ver vasijas quebradas, vasijas rotas, y comienzan a decir, ¿qué pasó con aquella? ¿Qué pasó con aquella? ¿Qué pasó con aquella? Pero lo que no saben es que esas vasijas que están ahí aparentemente quebradas, que no tienen esperanza, Dios las está dejando un tiempo, un día más.
en el sol, un día más en la lluvia, un día más en la soledad, un día más en el proceso, un día más en el ministerio triste, un día más, un día más. Yo quiero decirte en esta mañana, un día más en el campo. Lo que para la gente, lo que para muchos es fracaso en ese campo, Dios no está viendo fracaso. Dios está dejando el tiempo necesario para poder volver a construir esas vasijas. Después que saca esas vasijas y las vuelve a hacer, entonces las lleva a la sala de exhibición donde están las vitrinas de exhibición. En esa sala es donde la gente viene a ver las vasijas, porque después que eres procesado, después que eres sometido al campo de sangre, te van a exhibir. Nadie es exhibido sin que antes sea procesado. Entonces cuando vienen, estoy terminando, cuando vienen y ven, según Pablo habla a Timoteo, una casa grande, en la tercera etapa de la casa del alfarero, entonces la sala de exhibición, cuando vienen y ven, gloria al Señor, aquellas vasijas hermosas, y las compran, pero la gente no sabe de dónde vienen esas vasijas. La gente te va a ver en bendición, la gente te va a ver en victoria, pero no saben de dónde vienes, del campo de alfarero. Termino con esto. Hay una vitrina en una esquina del cuarto de la sala de exhibición donde hay varias vasijas. Y la gente le llama la atención porque está aparte. Y cuando van allá y preguntan el precio, ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto vale aquella? El alfarero dice, no, esas no están en venta. ¿Por qué? Porque esas son de uso personal. Termino con esto. Hay muchas vasijas que están ahorita en el campo y están tristes y están quebradas, pero lo que no saben es que van a llegar a ser de uso personal del alfarero. Que Dios te bendiga.